nos proponemos a partir de esta noche es examinar algunos de los muchos temas que contiene el libro Isis sin velo de la fundadora de la Sociedad Teosófica, señora Elena Blavatsky. Digo algunos de los muchos temas porque el libro verdaderamente es un manantial de asuntos de verdadero interés que caen bajo la mirada de la autora y sobre los que ella arroja la interpretación que el saber oculto, el saber esotérico, la teosofía, permite ver. Puesto que se trata, a lo largo de todo este ciclo, de comentarios acerca del libro Isis sin velo, conviene detenernos y hacer brevemente la historia del libro y algunas de sus características. El propósito de este ciclo es sugerir a aquellos que ya han leído el libro que vuelvan a leerlo y a aquellos que no conocen la obra que se dediquen a su lectura. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1875, en noviembre de 1875, de modo que se encamina ante sus 106 años de existencia. Si para la vida humana es un periodo grande, para una entidad no lo es de ninguna manera. Cuando la Sociedad Teosófica fue creada, ella tenía sus objetivos precisos que en la letra eran diferentes de los objetivos actuales, pero que en el espíritu eran idénticos a los objetivos que ahora tiene la Sociedad Teosófica. Uno de esos objetivos es el estudio y comparación de los principales departamentos del quehacer cultural humano, como son ciencia, filosofía y religión. En los tiempos de la fundación de la Sociedad Teosófica, a el término filosofía se agregaba, y en especial, las filosofías arias o de Oriente, que por cierto eran poco conocidas aún para los mismos orientales. Un año o un año y medio después de creada la Sociedad Teosófica, en la ciudad de Nueva York, el grupo de teósofos que se reunía para estudiar, estudiaba manuscritos, estudiaba textos de la antigüedad, de principios de la era cristiana, del medioevo y también algunos textos modernos. Se estudiaban textos religiosos, filosóficos, cabalísticos, pero la Sociedad Teosófica no había producido todavía ninguna literatura. De manera que una de sus fundadores, la señora Blavatsky, se decidió a escribir su primer libro, trabajó activamente durante el tiempo necesario, el libro es voluminoso, se imprime en 3 o en 4 volúmenes, y dio a la estampa Isis sin velo. Isis sin velo tiene ciertas características y, por lo menos las más importantes, quiero destacarlas con la esperanza de que algunos de ustedes emprendan la lectura de un libro que hará tanto para su cultura, no solamente intelectual, sino espiritual. Una característica del libro es que es la primera avanzada del saber esotérico en el mundo y especialmente en el mundo occidental. De manera que gran parte de las enseñanzas aparecen delineadas y bosquejadas sin que exactamente se agreguen los detalles que terminarían la comprensión de la enseñanza.
Ustedes saben lo que es un bosquejo. Un bosquejo no es el cuadro terminado. Algunas veces un pintor hace un bosquejo, graba en su mente los colores y luego con ese bosquejo termina el cuadro. Hay bosquejos tan completos que equivalen casi a un cuadro. Isis sin velo es una especie de bosquejo bien terminado, un adelanto de lo que posteriormente va a ser otro libro de la señora Blavatsky, Isis sin velo. El libro Isis sin velo ya completa todo lo que adelanta, la doctrina secreta completa todo lo que adelanta Isis sin velo. Pero de cualquier modo, lo que nos dice el libro que nos ocupa es de tanta importancia que bien merece la pena para aquellos que comienzan sus estudios de teosofía ser leído. En Isis sin velo, Blavatsky hace una defensa de la cultura antigua, y esa defensa es muy calurosa. Ella se queja del culteranismo moderno, escribe el libro hace un siglo, tiene un siglo de antigüedad el libro, se queja y arremete contra el culteranismo de la época, muy influido por la teología y por la religión, en la que se comenta, aún hoy en día hay ese punto de vista mayoritariamente, que a partir de la era cristiana, el mundo, en lo cultural y en lo espiritual, entra en su verdadera época, que los gentiles y los paganos vivían en una media ignorancia y con una moral que servía a las necesidades de aquellos tiempos antiguos, de aquellos tiempos relativamente bárbaros. Blavatsky se ocupa no de reunir pocos materiales, de amontonar materiales para demostrar que los principios fundamentales de ciencia, de religión y de filosofía ya lo tenían los antiguos pensadores antes de la era cristiana. Y el material que amontona es tan concluyente que verdaderamente después de leer el libro, de pasearnos por las citas de esos hombres sabios de la antigüedad, de esos hombres ilustres, uno dice, verdaderamente es muy poco lo que tenemos de novedoso. Verdaderamente lo que tenemos de novedoso es muy poco en el campo de la investigación humana. Otra de las características del libro es que en esa defensa de la antigüedad, Blavatsky hace un examen del estado social y cultural de hace un siglo, de la época en que ella escribió. Se nos habla de que los antiguos eran bárbaros y que la moral era relajada y estaba reducida a unos pocos hombres. Pero con el advenimiento de Cristo, con el acceso a la salvación de las almas, con el establecimiento de la verdadera doctrina, comenta ella, se nos dice, todo ha cambiado. Entonces hace un examen de cómo están las cosas en el momento en que escribe el libro. Pero si el examen de la sociedad y del estado del mundo de hace un siglo que comentó Blavatsky ya de por sí es desastroso, especialmente en Occidente, la autora podría dar pinceladas más negras a la civilización occidental si escribiera ahora. Porque ahora, a pesar de 2000 años de cristianismo, de que la estrella de Betlén brilló para la humanidad y de que suponemos que tenemos una verdadera moral y un verdadero encaminamiento para lo espiritual, no ha habido una época en la historia de la humanidad, ahora en estos días, y abramos solamente el diario de hoy, y enterémonos de lo que pasa en el mundo, en que las condiciones morales, sociales, intelectuales de la humanidad no estuvieran tan desorientadas y pervertidas. La degeneración, la licencia de las costumbres, la falta de orientación en el verdadero sentido de la palabra, la mentira, el crimen entronizado, toda esta decadencia, esta debacle que vivimos, indica de que la humanidad, a pesar de la tan mentada civilización, no marcha tan bien
como nosotros pudiéramos creer. Es necesario ver, sin las proyecciones y las disculpas que la mente moderna arroja sobre su propia civilización, es necesario ver que las costumbres están disolutas, que hoy en día pasa por arte, por filosofía y por ciencia, cosas que no son tales, que hoy en día tenemos espectáculos pornográficos, que tenemos disolución de las costumbres y que todo eso lo consideramos con una especie de disculpa, nosotros lo justificamos. En realidad hay debacle en el mundo, hay un estado de desorientación y las mentes de nuestros días, más despiertas y más conscientes, están seriamente preocupadas por esta transición y preguntándose a dónde va a ir la humanidad, a dónde nos va a llevar este estado de cosas. Así, la defensa que hace de la antigüedad la señora Blavatsky resulta más justificada un siglo después de lo que ella lo hizo que en el momento en que lo estaba haciendo. En Isis sin velo, en ese meter el escalpelo de una verdadera luz en el estado de la sociedad, ella nos habla de la decadencia inevitable que tiene que seguir viniendo en la humanidad con el divorcio, la rivalidad que existe entre la ciencia y la religión. Nos recuerda con abundancia de materiales que en la antigüedad esos estancias, estratos del quehacer humano no eran esferas totalmente separadas, que la ciencia, la religión y la filosofía eran esferas que se interpenetraban, no que estaban separadas y que rivalizaban entre sí. El saber científico, la experimentación de lo religioso, el vuelo de la filosofía que busca las causas primeras, todo eso estaba armonizado en el hierofante, en el Brahman. El sacerdote era el médico, era el estadista. En una palabra, en una persona podían darse la mano estos distintos quehaceres. Pero la rivalidad tremenda de la religión y la ciencia, la religión persiguiendo poderosa a los hombres de ciencia, estos mártires abriendo luces que van a reaccionar contra la religión. El agnosticismo del siglo pasado, en que un hombre culto no se atrevía a hablar de cuestiones espirituales y religiosas, so pena de ser considerado como un tonto. A ese punto se había llegado en el siglo del iluminismo. Esto lo trata Blavatsky y dice que el avance del materialismo, que es la muerte del espíritu, va a seguir inexorable si no hay un regreso a las fuentes del saber espiritual. Este aspecto de Isis sin velo hace que esa obra, sus fundamentos, la documentación y el examen total del problema sean o hagan de ese libro un libro de un valor permanente. Es un libro indispensable para aquel que quiera tener una noción clara respecto a los problemas de la vida espiritual, a una crítica de la historia y a una crítica de todo este asunto que nos está motivando. En medio de la religión y de la ciencia, divorciadas y atacándose mutuamente, cuando la señora Blavatsky escribe Isis sin velo, surge un movimiento psíquico que se difunde por todo el mundo rápidamente. El espiritismo. El espiritismo surge, y no es el momento de hacer la historia del espiritismo, en los Estados Unidos y, repito, rápidamente se extiende por todo el mundo. Nace entre dos colosos, la religión dogmatizada y la ciencia materialista. El espiritismo es abrazado por una gran cantidad de gente que se interesa en él porque promete dar las pruebas de la existencia del alma como una entidad independiente del cuerpo. En la aspiración, la vieja aspiración
Seguimos existiendo después de la muerte. La entidad que denominamos alma no es un producto del cuerpo, no es un producto del juego de las células cerebrales. Esa entidad es una entidad aparte. Ha existido antes del cuerpo y a la hora de la muerte, de la desaparición del cuerpo físico, seguirá existiendo. Tiene eternidad. ¿De qué naturaleza está hecha? Somos verdaderamente un alma en vez de ser un cuerpo. Todo esto es examinado o es prometido por el espiritismo de su época, y ese es otro de los baluartes que en Isis sin Velo se examinan. Se examina la filosofía del espiritismo, como se examina la filosofía de las religiones, la filosofía de la ciencia, y cómo se examina el devenir y toda esta especie de melange que aparece en Occidente y que nosotros llamamos cultura, la reunión de todos estos asuntos. El cuarto asunto o punto que yo destacaría en Isis sin Velo es una afirmación que me permito dirigir a los estudiantes de teosofía de la actualidad especialmente. Blavatsky, en este primer libro y en sus libros posteriores, llama, yo diría casi que con cierta desesperación, la atención de los estudiantes de que teosofía, este conjunto de doctrina, este cuerpo de doctrina que llamamos teosofía, no es el producto de su invención, de su elucubración intelectual, que no es el producto de la especulación de unas pocas mentes en la edad contemporánea, que la teosofía es una doctrina que tiene una tradición que se pierde en la noche de los tiempos, y que más o menos velada, apareció en China, en India, en Caldea, en Egipto, en Grecia, en Roma, entre los judíos, adaptando en cada uno de estos pueblos, de estas nacionalidades, de estos sistemas nacionales de cultura, un cierto ropaje. Gran parte de Isis sin Velo es traer documentación para ver que los postulados de la moderna teosofía son los postulados que los antiguos pusieron al alcance, cuando los gobiernos y las circunstancias lo permitían, pusieron al alcance de los estudiosos en todos estos países y en todos estos lugares de que yo les he estado nombrando recién. De modo que las fuentes de la teosofía pueden ser encontradas, y es el esfuerzo de la autora, de Madame Blavatsky, pueden ser encontradas en los libros místicos y en las doctrinas filosóficas de los verdaderos sistemas de todos los tiempos y en todos los lugares. Ella explica y ella trae las citas y la documentación necesaria para que tengamos la noción, los estudiantes actuales, que teosofía no es un sistema cerrado, que está elucubrado por unas pocas mentes, sino que es un cuerpo de verdades que vienen de los sabios de la más remota antigüedad y se perpetúa a través de los tiempos. Ella hace una sugerencia clara de que teosofía en ese sentido la podemos encontrar en los Vedas, en los símbolos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en los misterios órficos, en las enseñanzas de Pitágoras, en los oráculos caldeos. Las vamos a encontrar en el libro de los muertos de los egipcios, las vamos a encontrar en las mitologías, en las historias y en los folclores de todos los pueblos de la antigüedad. Toda esa documentación tiene porciones más o menos veladas de teosofía, y es una obligación del individuo que busca la verdad ver cuánto de ella se encuentra en todo ese material, en toda esa documentación, que es una documentación de gran importancia para aquel que quiere edificar su propia cultura espiritual. Aclarado esto, y para no perder nuestro tiempo, vamos a ir directamente al asunto de hoy, que es examinar a Platón
y a la teosofía platónica. Blavatsky dedica algunas de sus más cariñosas, afectuosas y ardientes páginas a Platón, en cualquiera de sus libros. Ustedes van a encontrar citas de Platón, referencias a Platón y comentarios a la filosofía platónica en Isis, en la doctrina secreta, en la clave de la teosofía y en los muchos artículos y ensayos que ella escribió a lo largo de toda su vida. Platón es un personaje de quien ella habla con afecto, habla con un verdadero interés. Asegura que Platón es, entre la más remota antigüedad viniendo de Oriente y como un faro que se proyecta al futuro hacia Occidente, el principal de los filósofos de su época y una de las mentes más preclaras, uno de los filósofos más notables de todas las épocas. Ella asegura que en Platón se resume el saber de los antiguos, se resume el saber de los filósofos vedantinos, de los sankhyanos del yoga, se resume el saber de los grandes rishis y maestros del Veda, de los maestros caldeos, del Egipto, de los maestros todos del Oriente, que es un resumen armonioso y que Platón, como un iniciado que era en las escuelas de misterios iniciáticos, dice en sus libros todo lo que es lícito decir, porque los iniciados guardarán siempre en el secreto y en el sigilo cierta parte de las enseñanzas. Nosotros tendríamos que detenernos en el sentido del sigilo iniciático. En su carta segunda a Dionisio, Platón habla de ese sigilo. Él dice, las cosas más importantes de la doctrina nunca las he publicado, ni nunca las voy a publicar. Esas partes importantes de la doctrina eran, por un lado, demasiado sagradas para ser manoseadas por la simple curiosidad y no por el espíritu filosófico. Y por otro lado, todo saber conlleva la posibilidad de poder. El que sabe más, puede más. Y había el criterio en las escuelas iniciáticas que perdura hasta hoy, guardar aquellas claves de saber que pueden transformarse en poder. Efectivamente, en la mente del ser humano, en la voluntad aliada a la mente, reside el poder más formidable del universo. Y el individuo que tiene poder por su magnetismo personal sobre las demás personas y sobre el mundo, y no tiene limpio su corazón, no es puro en sus motivaciones, hace que ese poder se convierta en una maldición, que ese poder se convierta en un arma del mal, en un arma de la destrucción. De modo pues que las escuelas iniciáticas guardaron siempre, protegieron siempre cierta parte de su saber que podía ser muy peligroso para dar a las multitudes. Como cualquier padre humano, por simple que sea, no dejará en su pequeño o en manos de su hijo pequeño fuego por un lado y pólvora por otro lado, porque el desastre sería inevitable. Así como se evita el desastre en lo físico, se evita el desastre en lo filosófico y en lo psicológico. Platón, como iniciado, es uno de los asuntos más fascinantes para el hombre que persigue una cultura total. ¿Por qué digo esto? Porque Platón, como iniciado, nos es escamoteado por los libros de filosofía y por los profesores de filosofía. Es como tener un carbón encendido en las manos que lo arrojamos rápidamente. El saber de Platón deriva de su iniciación, como él lo dice en más de un momento de sus libros. Como este curso tiene la misión de llevarlos a ustedes a la lectura del libro, estoy omitiendo hacer citas, porque podría leer durante una hora citas donde Platón se declara iniciado y habla de sus experiencias en las escuelas de misterios,
en las escuelas iniciáticas por las que él pasó. Podría leer durante una hora fragmentos en que él, de un modo directo o indirecto, hace saber que su enseñanza deriva de las escuelas de misterios, o como dice ahora Ferrater Mora, el filósofo del formidable diccionario de filosofía, las religiones de misterios. De manera que Platón no tiene una filosofía que él elucubró. Él es el fiel depositario de la tradición esotérica. Y él enseña lo que su juramento como iniciado le permite iniciar. Pero da una luz sobre el esquema de la sabiduría oculta, que es la maravilla, el deleite de quienes leemos los libros platónicos. Porque verdaderamente tenía una mente, no solamente filosófica, sino poética. Y eso hace que haya fragmentos de una belleza nunca superada en sus diálogos y en sus libros fundamentales, los libros de su madurez. De manera que nos interesa Platón. Cuando Platón habla de las ideas como de la matriz de la realidad, de la cual el universo pasajero, este mundo que nosotros miramos y que nunca es el mismo porque está en una transformación constante. Cuando él habla del mundo de las ideas como de un mundo, de una realidad que no está sujeta al tiempo, a la generación, a la corrupción, él no imagina que hay ideas. Él ve a las ideas, porque en algún diálogo dice, a raíz de mi iniciación pude contemplar en inmóviles, benditas visiones, la de los dioses y la de la verdad, envueltas en la más pura luz. Él hace esta declaración, él hace la declaración de su clarividencia. Él no está elucubrando, no es el fruto de una especulación intelectual que dice, esto puede ser, es intelectualmente imaginable. Él ve el mundo de los arquetipos, el mundo que todos los místicos de todas las religiones vio. Cuando Teresa, la gran mística del catolicismo, nos dice hay muchas moradas en la casa de mi padre, y escribe, y todos podemos leer el libro Las Moradas, ella no es una alucinada, no es una loca, no es alguien que está viviendo una ilusión. Es alguien que con la parte inmortal de su alma y espiritual de su alma, despertada por la disciplina religiosa y por la pureza de su vida, contempla con esa realidad que está dentro de ella, la realidad que está en todo el universo, la realidad que es la matriz de estas cosas que pasan, que tienen principio, que tienen desarrollo, madurez, decadencia y muerte. Las ideas no envejecen. Las ideas están en un mundo de realidad, en un mundo celestial, y Platón las contempla, no las imagina, no las crea. Hay un diálogo del que nos habla Diógenes Laercio, que no se encuentra en ninguno de los libros platónicos, donde Antístenes, el filósofo ateniense, se burla de Platón porque le dice, yo observo un caballo y veo un caballo. Yo no veo un caballo idea. Y Platón con toda serenidad le contesta, porque tú no tienes los ojos abiertos. Y yo tengo los ojos abiertos. Existe el caballo ideal. Existe el caballo ideal del cual todos los caballos son representaciones y existe el mundo de las ideas, nos dirá el filósofo iniciado, y ese mundo de las ideas es un mundo de la realidad al que tiene que ir el que quiera comprender lo mudable. El que quiera comprender lo mudable tiene que ir a la zona de lo inmutable y contemplarla desde allí. Su concepción de la filosofía es la de que el saber tiene exigencias en aquel que quiere desposarse con la verdad y está íntimamente unida a la visión que él tiene del filósofo. Para Platón, el filósofo es el filósofo iniciado,
aquel que vive de acuerdo con la verdad que ha entrevisto, que vive una vida de pureza, que va más allá de las cosas sensibles a las cosas inteligibles. De modo, pues, que el fundamento del filósofo es el fundamento de la filosofía en él. La filosofía no es algo grato para pasar el rato y hacer ciertas especulaciones y después vivir una vida sensoria, una vida común como cualquier ser humano. La verdad es algo para experimentar, no simplemente para pensar. El pensamiento, nos dirá un filósofo moderno, no es la cosa. Podemos hablar mucho de las cosas sin verdaderamente conocer la cosa. Como siendo desgraciado, yo puedo hablar mucho de felicidad, pero el hecho de que pase horas de cada día hablando de felicidad no me va a hacer un ser feliz. Hay un mundo donde las cosas son. Ese sentido del filósofo que se eleva al mundo de las cosas como son está presente en la filosofía platónica y para el filósofo es sinónimo de iniciado, del hombre que desenvuelve sus potencias ocultas, que desenvuelve la totalidad de las potencias de su alma y con cada uno de los niveles de su alma, porque hay niveles de conocimiento, nos dirá, va contemplando la región de la verdad cada vez con más esplendor y con más claridad. Ahora vamos a ver directamente de la fuente de los textos platónicos algunos de los puntos que estamos comentando. Sobre el origen de las cosas. Kúker, en el libro El cristianismo y la filosofía griega, hace una síntesis del pensamiento platónico que encuentro realmente notable. Dice, más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una inteligencia o mente, principio de los principios, idea suprema en que se apoyan las demás ideas, monarca y legislador del universo, sustancia primordial de que todas las cosas proceden y a la que deben su existencia, causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, que hienche el universo, a la que llamamos el supremo bien, el Dios de los dioses. Es de esa fuente primaria, es de esa fuente monista, única, de la que surgen las cosas y en las que las cosas se desenvuelven, tienen su origen, su vida, su ser, y nada puede haber dentro de esta fuente primaria, de esta fuente absoluta. La filosofía de Platón, pues, se enlaza con el Vedanta, se enlaza con las filosofías de Oriente, como asegura Blavatsky. Nosotros tenemos aquí la manifestación de Brahman, la manifestación del uno sin segundo, de la fuente unitaria de toda vida. Cuando de la diversidad, o cuando a la diversidad la observamos con atención, vamos a ver que en esa diversidad subyacen ciertas ideas arquetípicas que abarcan toda esta diversidad. Y cuando observamos esas ideas arquetípicas, vemos que ellas se resuelven en esa unidad, en el principio de los principios y en la idea de las ideas. Cuanto más profundo mira un ser humano a la naturaleza que le rodea y a su propia naturaleza, más se da cuenta que lo que es vario y múltiple no tiene sino una existencia fenoménica, pero que detrás del fenómeno subyace el nómeno, subyace esa unidad de vida. Es la enseñanza del lejano oriente, la enseñanza de Platón, de los neoplatónicos, y es la enseñanza fundamental y base de la moderna teosofía, porque no hay diferencias. ¿Qué nos dice sobre el alma? Y estoy pasando muy rápidamente sobre los asuntos para no demorar demasiado y también
calzarlos a ustedes. En el Teeteto, una de las joyas de la literatura platónica, él nos dice que el alma no puede encarnar en un cuerpo humano si antes no ha contemplado la verdad, o sea, el conjunto de todo cuanto el alma veía cuando habitaba en la divinidad. Aquí está su enseñanza de la preexistencia del alma. El alma no es creada cuando se engendra un cuerpo, como nos dirá la teología cristiana posteriormente. Una de las 3 o 4 grandes diferencias entre el cristianismo y Platón, como ya lo han advertido los comentaristas, una de esas pocas diferencias es sobre la naturaleza y sobre la preexistencia del alma. Para Platón el alma es inmortal, es eterna, no tiene nacimiento y vive desde siempre en el seno de la unidad de vida. Para la teología cristiana, a efectos que no sería ahora extenso meternos en ellos, el alma es creada para cada cuerpo engendrado. No existe. Es creada de la nada en determinado momento y a partir de ahí vive, sí, proyectada hacia la eternidad. El alma no puede encarnar si antes no ha contemplado la verdad, o sea, el conjunto de las cosas que decimos que son, y la mira puesta en lo que realmente es. Por tanto, sólo el nu, o espíritu del filósofo, o amante de la suprema verdad, está dotado de alas, porque con su elevada capacidad retiene estas cosas en la mente y al contemplarlas diviniza, por decirlo así, a la misma divinidad. El uso debido de las reminiscencias de la vida primera y el perfeccionamiento en los perfectos misterios, acá hay una cita de los misterios, el uso debido de las reminiscencias de la vida primera y el perfeccionamiento en los perfectos misterios lleva al hombre a la verdadera perfección. Entonces está iniciado en la sabiduría divina. Aparece aquí otra de las grandes enseñanzas platónicas, la de la reminiscencia tan poco comprendida. Cuando nosotros hagamos un examen, leemos un libro o escuchamos a algo, y algo que estaba confuso previamente en nuestro interior recibe una luz, decimos, esta era la verdad. La verdad no es un producto de un desarrollo. La verdad brilla en nuestro interior y nosotros afirmamos, esto es así. Les ruego que ustedes piensen en esto y lo piensen en el hogar, después que se vayan de aquí. La verdad no es el producto, la verdad de las ideas, la verdad de las cosas arquetípicas, abstractas, no es el producto de un trabajoso razonamiento. Es una luz que aparece y nosotros nos afirmamos a nosotros mismos, esto es la verdad. Platón dice que el alma puede decir, esto es la verdad, porque la ha contemplado antes, cuando vivía, antes de venir al cuerpo, en el seno de la divinidad, donde contempló los arquetipos y las ideas en su pureza. Platón dice que la opinión, que el saber sensorio y la opinión sí son fruto del desarrollo de la mente, de un esfuerzo, de un curso de razonamiento, pero que la verdad de las cosas esenciales no es producto de esto. Toda alma tiene dentro la verdad, está impresa en su naturaleza. En la pura luz, en esa luz del alma, de que después nos van a hablar los neoplatónicos y los primeros padres de la iglesia cristiana, está el poder de alumbrar aquellos procesos en las que el alma reconoce por esa reminiscencia la presencia de la verdad. Y entonces no hay nada más que discutir. Cuando esa luz alumbró en nuestro interior, ya puede venir el mundo en contra de nosotros. El filósofo está seguro porque esa percepción de la luz, de la verdad, no depende de condiciones externas. Porque el alma, como dije,
se ilumina a sí misma. Pero quiero leerles sobre esto un fragmento del capítulo quinto o del libro quinto de su libro La República, el libro de Platón que algunos consideran el más importante, que realmente es un depósito de saber y de examen de tantas cosas, quizás sea el más importante. De cualquier modo, ya que estamos en un examen de la naturaleza del alma y de las potencialidades del alma, vamos a ver este fragmento de La República. Él está dialogando. En La República dialoga con un grupo de jóvenes. A tu parecer, dice a Glaucón, ¿no tendremos razón para responder que el que tiene verdadero amor a la ciencia no se detiene en las cosas que no existen más que en apariencia, sino que, nacido para conocer lo que existe realmente, tiende hacia lo mismo con un ardor y con un esfuerzo que no es posible superar ni contener, hasta llegar a unirse a ello mediante la parte del alma que tiene más íntima relación con la misma realidad que busca. Y hasta que por último, creando en él esta unión y este divino consorcio, el conocimiento y la verdad, alcanza una vista clara y distinta del ser y vive mediante este conocimiento una verdadera vida, dejando de ser su alma presa de los dolores del alumbramiento. Vamos a detenernos en uno o dos puntos. Platón dice que la opinión sirve para el mundo sensible, el mundo de las apariencias y el mundo que cambia. Pero que el filósofo no se detiene en ese mundo, busca la realidad inmutable, aquello que es permanente y que es eterno. Que la característica de un filósofo no es de un ser que meramente se queda en la apariencia, que busca la unidad, que busca la realidad detrás de los fenómenos. La idea de que este universo que nos rodea, que nuestro aparato físico, nuestros agregados psíquicos son una mera apariencia, que no tienen realidad última, que son generados, creados, que aparecen y que desaparecen, que están sujetos al nacimiento y a la muerte, y por tanto no tienen realidad última, que este mundo no es el mundo donde hay que buscar la verdad. El alma tiene que elevarse de este mundo. Tiene que buscar el mundo más allá de lo sensible. ¿Qué es este mundo de lo pasajero? Volvemos al oriente. Es el mundo de Maya. Es el mundo de esa vestidura de la realidad que oculta la realidad. Los filósofos del Vedanta y los cabalistas judíos han tenido una doctrina sobre el particular. Al Maya o a la vestidura de lo que no tiene existencia por sí mismo, que oculta la realidad, le llaman los filósofos cabalistas la Shekinah, el poder, aquello que envuelve como un velo a Ensuf, a la entidad suprema, a la realidad absoluta. El que se queda de este lado del velo no conocerá nunca el mundo de la realidad. El filósofo es aquel que desgarra el velo y pasa del otro lado. No se entretiene con las apariencias porque su alma tiene sed de eternidad, tiene sed de la verdad, de aquello que es inmutable, de la misma eternidad, a que Platón llama la idea del bien, el bien supremo, la matriz del resto de todas las cosas que existen. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo conocer eso? No podría hacerlo el alma si el alma no fuera de la misma naturaleza que eso. Otra enseñanza oriental y otra enseñanza de la teosofía moderna. El verdadero ser del hombre es divino, es una realidad desterrada, es una realidad espiritual desterrada o caída en la materia. Pero él tiene la posibilidad de conocer las cosas divinas porque esa misma alma es divina. Si ustedes examinan con claridad el asunto,
Van a ver que no podemos conocer a los semejantes sino con una semejanza. El ladrón congénito no puede conocer el bien y la honradez del hombre de bien. Él siempre lo va a ver como un posible ladrón. No podemos escuchar un cuarteto de Beethoven y gozar y elevarnos con el cuarteto de Beethoven si no hay Beethoven nacido dentro de nosotros que responda. Si no es con Beethoven dentro, no conozco la grandeza del Beethoven fuera. Si no tengo en mi interior ciertos elementos que reflejen lo que está afuera, no puedo conocerlo. De ahí que la persona torpe, la persona no educada, no refinada, no responde verdaderamente a los aspectos más sensibles y superiores de la vida. De modo que es posible conocer el bien supremo porque somos un fragmento del bien supremo. Por eso nos dice Platón en la República, hasta llegar a unirse a ello, a esa causa impersonal y absoluta, mediante la parte del alma que tiene más íntima relación con la misma realidad que se busca. Es la doctrina oculta de todos los tiempos de que el hombre en realidad es un fragmento de la vida divina. Es una proyección de la vida divina y si él no lo sabe es porque vive mirando hacia afuera. Y que el día que mire hacia adentro y camine hacia adentro se va a dar cuenta de cuál es su verdadera naturaleza. Vamos a esbozar una teoría del conocimiento, leyendo un fragmento del Fedón. En el diálogo, es un diálogo socrático. Sócrates dialoga con varias personas. ¿Cuándo encuentra entonces el alma la verdad? Porque mientras la busca con el cuerpo, vemos claramente que este cuerpo le engaña y la induce a error. Es cierto. ¿No es por medio del razonamiento como el alma descubre la verdad? ¿Sí? Y no razona mejor que nunca cuando no se ve turbada por la vista, ni por el oído, ni por el dolor, ni por el placer, y cuando, encerrada en sí misma, abandona el cuerpo, sin mantener con él relación alguna, en cuanto esto es posible, fijándose en el objeto de su indagación para conocerlo. Vean ustedes el transporte, vean ustedes las prácticas del yoga, el salir del cuerpo, en onnubilar las vibraciones de la mente, en tapiar los sentidos físicos para que no molesten, el penetrar en la mismidad, en el sí mismo, para contemplar la verdad allí, para contemplar que el alma contemple en su propia esencia las cosas, sin que lo sensible moleste. Ese solo párrafo es un epítome de yoga, es un epítome de psicología, etc. Perfectamente dicho, contesta el interlocutor. ¿Y no es entonces cuando el alma del filósofo desprecia el cuerpo, huye de él y hace esfuerzos para encerrarse en sí misma? Así me parece. ¿Qué diremos ahora de ciertas cosas simias, como la justicia, por ejemplo? ¿Diremos que es algo o que no es nada? Diremos que es alguna cosa, seguramente. La justicia contesta. ¿Y no podremos decir otro tanto del bien y de lo bello? Pregunta a Platón si esos son cosas. Sin duda. ¿Pero has visto tú esos objetos con tus ojos? No, nunca. ¿Existe algún otro sentido corporal por el que hayas recibido alguna vez estos objetos de que estamos hablando, como la magnitud, la salud, la fuerza? En una palabra, la esencia de todas las cosas, es decir, aquello que ellas son en sí mismos. ¿Es por medio del cuerpo como se reconoce la realidad de estas cosas? ¿O es cierto que cualquiera de nosotros que quiera examinar con el pensamiento lo más profundamente que sea posible lo que intenta saber, sin mediación del cuerpo, se aproximará más al objeto y llegará a conocerlo mejor? Seguramente. Y lo hará con mayor exactitud el que examine cada cosa con solo el pensamiento,
sin tratar de auxiliar su meditación con la vista, ni sostener su razonamiento con ningún otro sentido corporal, o el que sirviéndose del pensamiento sin nada más, intente descubrir la esencia pura y verdadera de las cosas, sin el intermedio de los ojos ni de los oídos, desprendido, por decirlo así, del cuerpo por entero. Otra vez tenemos nosotros el transporte, que no hace más que turbar el alma e impedir que encuentre la verdad siempre, que con él tiene la menor relación. Si alguien puede llegar a conocer la esencia de las cosas, ¿no será Simnias el que te acabo de decir? Tienes razón, Sócrates, y hablas admirablemente, respondió Simnias. De este principio, continuó Sócrates, no se sigue necesariamente que los verdaderos filósofos deben pensar y discurrir para sí de esta manera. La razón no tiene más que un camino a seguir en sus indagaciones. Mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté sumida en el cuerpo, jamás poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. En efecto, el cuerpo nos opone 1000 obstáculos por la necesidad en que estamos de alimentarle, y con esto y las enfermedades que sobrevienen, se turban nuestras indagaciones. Por otra parte, nos llena de amores, de deseos, de temores, de 1000 quimeras y de toda clase de necesidades. De manera que nada hay más cierto que lo que se dice ordinariamente, que el cuerpo nunca nos conduce a la sabiduría. Porque, ¿de dónde nacen las guerras, las sediciones y los combates? Del cuerpo, con todas sus pasiones. En efecto, todas las guerras no proceden sino del ansia de amontonar riquezas, y nos vemos obligados a amontonarlas a causa del cuerpo, para servir como esclavos a sus necesidades. He aquí por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía. Esto está escrito hace 2400 años y el clamor es el mismo. Tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para dedicarme a la filosofía. ¿Por qué no tenemos tiempo para pensar en la filosofía? Y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, fíjense los estudiantes de yoga y de teosofía modernos, y el mayor de nuestros males consiste en que en el acto de tener tiempo y ponernos a meditar, de pronto interviene el cuerpo en nuestras indagaciones, nos embaraza, nos turba y no nos deja discernir la verdad. Está demostrado que si queremos saber verdaderamente alguna cosa, es preciso que abandonemos el cuerpo y que el alma sola examine los objetos que quiere conocer. Platón nos aclarará el verdadero lugar de los sentidos en la indagación de la verdad y cómo, más allá de los sentidos, se produce la investigación de la verdad en el mundo de las ideas con la idea Onú, aquella mente suprema, superior que hay en nosotros, que es capaz de contemplar, desasido del cuerpo, desasido de los aspectos psíquicos del ser, el mundo al que ella misma pertenece. Para terminar este esbozo de hoy, quiero remitirlos a que relean al principio del libro séptimo, siempre del libro La República o el Estado, de los dos modos se traduce, la alegoría de la caverna, porque la alegoría de la caverna es un resumen total de la filosofía platónica, de la teosofía moderna y del esoterismo de los antiguos orientales. En la alegoría tenemos a los hombres encadenados en el fondo de una caverna, en grilletes, encadenados, inmóviles y mirando siempre la pared de la caverna, la pared del fondo de esa caverna allá en lo profundo.
Ellos no pueden darse vuelta, ni moverse, ni abandonar su lugar. En lo alto hay un fuego, y delante de ese fuego que arroja su resplandor sobre el fondo de la caverna, pasan cosas, individuos, seres, que proyectan su sombra en la caverna, en la pared del fondo de la caverna. Los hombres nacidos y sin posibilidad de ver otra cosa, que han visto siempre las sombras reflejadas en la pared de la caverna, creen que eso es la realidad. Para Platón ese es el estado nuestro. Este es un mundo de sombras que son sombras que arroja una realidad, la luz de la realidad. Entonces, siguiendo con la alegoría, Platón dice, si uno de los prisioneros logra libertarse de los grilletes, puede levantarse y caminar hacia lo alto, se acercará a la región del fuego y verá que el fuego y los objetos que pasan por delante son un orden de realidad que arrojan sombras, y que esta es la realidad y no aquellas sombras. Le costará, acostumbrado a la penumbra del fondo de la caverna, mirar el fuego, pero después se va a acostumbrar. Va a ver con distinción y con claridad lo que hay cerca del fuego. El fuego le va a prestar una luz. Pero hay un modo de salir de la caverna, a la luz del día. Y ese hombre que se libertó sigue caminando hacia lo alto y llega a la luz del día. Y entonces el sol lo turba, lo ciega, hasta que se acostumbra a ver cómo son las cosas fuera de la caverna. Entonces descubre que el sol es el que rige todo, la noche, el día, las estaciones, la vida de la gente. No voy a continuar con la alegoría. La caverna, el fondo y las sombras en la pared son la vida de la ignorancia, la vida del mundo más acá de lo sensible. El fuego que proyecta sombras es el mundo intermedio de la opinión, la razón común, la razón concreta. Pero salir al sol y a la luz del día y contemplar las cosas como realmente son es elevarnos al supremo bien. Estos son los grados del conocimiento en Platón. Esbozada se trata de una gnosiología, de una teoría del conocimiento, y esa teoría del conocimiento es, así en germen, en pocas palabras, como la explica el autor, es la teoría del conocimiento de la antigüedad iniciática en Oriente, de la filosofía griega propiamente dicha, de los neoplatónicos, de los padres de la Iglesia hasta San Agustín, lean sus teorías acerca de la luz del alma, y de la teosofía moderna, tal como la expone la señora Blavatsky y los demás autores teosóficos que han indagado sobre el asunto. Creo que con este material tenemos suficiente para esta primera sesión, porque vamos a continuar con Platón y los neoplatónicos el viernes de la semana próxima. Yo les agradezco mucho la atención.